Correspondido al riesgo empresarial, concepto, clasificación, características y demás. El grupo está conformado por Luis Alberto Castro, Lidia Elena Marín y quien les habla Jamie Tatiana Beltrán. Iniciamos definiendo qué es riesgo. Riesgo se define como la posibilidad de que ocurra un inconveniente o un contratiempo al momento de realizar algún tipo de actividad. En cuanto al riesgo empresarial, podemos decir que está en cualquier área de negocio, puesto que en cierta forma lo define y ayuda a poner límites. En el plano corporativo, el riesgo se define como la incertidumbre que surge durante la consecución de un objetivo. Dentro de los objetivos de una empresa podemos mencionar ser la empresa líder del mercado, incrementar las ventas, aumentar los riesgos, generar mayor utilidad, obtener mayor rentabilidad. El riesgo se trata de circunstancias, sucesos adversos que impiden el desarrollo normal de la empresa y esto conlleva repercusiones económicas para los responsables. Características esenciales que los definen como tal. Estos deben estar directamente asociados a la actividad económica de la empresa o a la actividad que genera la empresa en el momento. Son complejos, no tienen una solución inmediata. Debemos tener en cuenta que algunos riesgos se presentan en menor medida, pero si no se hacen las correcciones o el control de riesgos adecuados, estos pueden generar pérdidas económicas y demora en la ejecución de los objetivos. El impacto que desarrollan estos riesgos debe ser significativo, entorpecen, obstaculizan, dificultan o postergan procesos. En cuanto a tiempos para desarrollar los objetivos, en cuanto a gastos adicionales que se requieren por el no control de estos riesgos. Principales tipos de riesgos empresariales. Manejamos según tipo de actividad y según su naturaleza. Dentro de los de tipo de actividad encontramos riesgo sistemático. Estos tipos de riesgos están presentes en un sistema económico o en un mercado en general. Sus consecuencias pueden aquejar a la totalidad del entramado comercial. Estos pueden ser originados por accidentes, guerras o desastres naturales. Riesgo no sistemático. Este tipo de riesgos se derivan de la gestión financiera y administrativa de cada empresa. A diferencia del riesgo sistemático, este tipo de riesgo no falla el conjunto de mercado, sino la actividad como tal de la empresa o un área de la empresa. Varían en función de cada tipo de actividad y cada caso, al igual que la manera en que son gestionados. Como por ejemplo, las situaciones de crisis internas o un plan de crecimiento mal implementado por algún responsable de alguna actividad. Según su naturaleza. Como tal está la clasificación más extensa de los riesgos. Está claro que un riesgo de tipo legal o jurídico no debe tener la misma gestión que otro de tipo económico. Dentro de los riesgos de según su naturaleza encontramos los riesgos financieros, son los que están directamente relacionados con la gestión financiera de la empresa, como los movimientos, transacciones y demás que tienen influencia directamente en las finanzas empresariales. En esta categoría es posible distinguir algunos tipos. Los riesgos de crédito, que es la posibilidad de tener una pérdida económica dada por el incumplimiento de las obligaciones por las contrapartes en un contrato. Riesgo de tasas de interés, este se da por las variaciones que manejan pues, las tasas de intereses. Riesgo de mercado, es posible pérdida de un activo asociado a la variación en el mercado, los riesgos de gestión, los riesgos de liquidez, probabilidad de incurrir en pérdidas por no contar con los recursos suficientes para cubrir con las obligaciones que tiene la empresa o el ente económico, y el riesgo de cambio. Riesgos económicos, se refiere a los riesgos asociados a la actividad económica, ya sea de tipo interno o externo. En el caso de tipo interno, este se da por las malas decisiones o las decisiones que se tomen dentro de la organización, ya directamente pues los responsables de la organización. Y en el segundo ya son eventos de origen externo. Es importante mencionar la diferencia que se maneja entre los riesgos económicos y los riesgos financieros. Los económicos afectan básicamente los beneficios monetarios de la empresa, mientras que los riesgos financieros tienen que ver con todos los bienes que tengan las organizaciones a su disposición. Riesgos ambientales. Este tipo de riesgos están expuestos las empresas cuando el entorno en el que operan es hostil o puede llegar a serlo. Tienen dos causas básicas, que son las naturales o las sociales. Las naturales podemos mencionar elementos como la temperatura, la altitud, la presión atmosférica, las fallas geológicas que se desarrollen en el entorno de la empresa. En el segundo, pueden ser las cuestiones como los niveles de violencia y la desigualdad que se genere en el entorno social, ya sean por temas económicos, políticos. Riesgos políticos. Este tipo de riesgo puede derivarse de cualquier circunstancia política del entorno en el que operen las empresas. Los hay de dos tipos: gubernamentales, legales y extralegales.
En el primer caso se engloban todos aquellos que son el resultado de acciones que han sido llevadas a cabo por las instituciones del lugar. Por ejemplo, un cambio de gobierno o una modificación en las políticas comerciales. En el segundo caso se sitúan actos al margen de la ley. Un ejemplo de estos son acciones terroristas, revoluciones o sabotajes. Riesgos legales. Este tipo de riesgo se refiere a los obstáculos legales o normativos que pueden obstaculizar el rol de una empresa en un sitio o en un mercado determinado. Por ejemplo, en algunos países hay algunas leyes restrictivas que limitan la acción de ciertas compañías en el mercado. Si hablamos de riesgos legales, podemos identificar 5 principales o más comunes. El primero sería el riesgo reputacional, que hace referencia a la imagen que tiene la empresa en el público en un mercado determinado. El 2, el incumplimiento de contratos, cuando nos hace referencia a la firma de contratos no solo por hacer un buen negocio, por obtener buenas utilidades, sino a obtener deberes y obligaciones que se deben gestionar de manera oportuna, responsable y eficiente. El tercero sería la protección de la empresa ineficiente, que hace referencia a la protección de los activos de la empresa, como la propiedad intelectual, las marcas, los secretos industriales, las bases de datos, bienes inmuebles, investigaciones y garantías. El cuarto serían los reclamos o acciones legales, cuando se habla de demandas, reclamos, investigaciones, procedimientos administrativos, medidas cautelares o otros, y esto puede tener un resultado como multas y sanciones o suspensión o cierre definitivo de la empresa. Y las infracciones de ley, que es el caso cuando las empresas o analizan mal o interpretan mal las normas o sencillamente no las cumplen. Esto tiene un significado altísimo en cuanto a riesgos porque puede afectar seriamente el valor de la empresa y sus activos. Riesgo tecnológico. Son estos riesgos generados por el uso de la tecnología, como virus informáticos, vandalismos puro de ocio en las redes informáticas, fraudes, instrucciones de hackers, colapsos de las telecomunicaciones que pueden generar daño de la información o interrupción en el servicio de la empresa. Algunos de los riesgos tecnológicos más conocidos son la falta de control en el acceso a las APPs, la vulnerabilidad de la web, la falta de formación en cuanto al tema tecnológico, la gestión de incidentes de seguridad, los cambios regulatorios, control de acceso a la red, fugas de información, fraude y robo de información, falta de planificación y desarrollo de un software no seguro. Riesgos laborales. Estos riesgos hacen referencia a todo el tema laboral como accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Pueden ocasionar daños a las personas y a la misma organización. Un accidente de trabajo puede producir lesiones orgánicas, invalidez, muerte y una perturbación funcional. Algunos de los riesgos laborales más conocidos o más tratados en las empresas son los mecánicos, que hacen relación o son todos aquellos que tienen que ver con el uso de maquinarias, herramientas, equipos y objetos que pueden ocasionar accidentes. 2, los físicos, que son los que dependen de las propiedades físicas de los cuerpos, como por ejemplo la iluminación, la radiación, la temperatura, el ruido y otros. 3, los riesgos químicos, que se derivan del uso de sustancias que al entrar en contacto con los cuerpos pueden ocasionar quemaduras, intoxicar, lesiones, en fin. Cuarto, locativos, que tiene todo que ver con las características físicas y el diseño, la construcción y el mantenimiento de las plantas o de la planta física. Quinto, los biológicos, que son los grupos de agentes orgánicos como hongos, bacterias, virus, parásitos, plumas, etcétera, entre otros que todos pueden estar presentes en una actividad o en el desarrollo de una labor dentro de 6, los riesgos psicológicos, que son todos aquellos que se refieren o hacen daño a la interacción de las personas y el ambiente de trabajo. El 7 son los riesgos de la información, que habla de aquellos que afectan la confidencialidad, la integridad y la gestión de datos e información de la empresa. Y 8, los meteorológicos, que son todos aquellos fenómenos naturales de origen geológico que afectan a la empresa. Normalmente, atendiendo a la naturaleza de los riesgos empresariales, suelen distinguirse en 2 tipos de riesgos: los riesgos puros y los riesgos especulativos. El riesgo puro se refiere a los acontecimientos que están garantizados para producir algún tipo de pérdida, es decir, la empresa ya está consciente de que ese riesgo se va a materializar. Y los riesgos especulativos, que es una característica específica de las inversiones, es decir, corresponde al riesgo en el que una inversión puede generar una ganancia o puede generar.
¿En qué consiste la identificación de los riesgos? Bueno, cuando una empresa identifica sus riesgos, puede determinar los posibles eventos que con la materialización de ellos pueden impactar, como por ejemplo los objetivos que tenga propuesta la empresa, las estrategias que se han propuesto o que han planteado, los planes, los proyectos y aparte de eso, los servicios y los productos que esta empresa ofrece. Importancia y beneficios de la identificación. Importancia y beneficios de la identificación de los riesgos. Para toda empresa es muy importante identificar los riesgos porque esto permite su calificación, su evaluación y un tratamiento y una respuesta y monitoreo, al brindar elementos de análisis para cada una de las etapas de su administración, porque quizás es el paso más importante cuando se decide manejar los riesgos. Es decir, aquella empresa o aquella compañía que pueda calificar, evaluar y tratar debidamente los riesgos, pues estará menos expuesta a que se materialicen y si se materializan, controlarlos de una manera más eficiente. Consecuencias de no identificar los riesgos empresariales. Bueno, para todas las empresas, el no tener identificados, evaluados y manejados los riesgos, pues los lleva a un tipo de situaciones que son la quiebra, la pérdida de posición en el mercado, se presenta un escándalo por fraude que le impide pérdidas económicas o deterioro reputacional, es sancionada, hay paros en la producción o en los proyectos, la rentabilidad disminuye, se torna ilíquida y empieza a incumplir las obligaciones financieras, sus clientes la abandonan, la competencia se vuelve agresiva y pierde oportunidades en el mercado, un accidente o una decisión inadecuada genera consecuencias humanas o físicas. Responsables de la identificación de los riesgos. Como la identificación de los riesgos tiene un alcance amplio en las organizaciones, en ellas participan diferentes actores, unos como responsables directos o propietarios de los riesgos y otros como personal independiente de apoyo o externos a la organización. Es allí cuando de pronto la parte administrativa o la parte gerencial hace parte de un grupo que evalúa la gestión de los riesgos, los evalúa, los trata y los maneja o utilizan o contratan una firma externa para que hagan este tipo de trabajo y ellos poder estar tranquilos de alguna manera en que se van a identificar los riesgos a tiempo y se va a evitar que se materialicen. ¿Cómo identificar los riesgos empresariales? Para este caso, es necesario tener claridad acerca de los tipos de riesgos que se pueden presentar de acuerdo al modelo de negocio y a las actividades que se desarrollen en dicha empresa, con el fin de que la administración de ellos sea integral y no fragmentaria o parcial. Los responsables de la identificación de los riesgos pues tienden a ser al alcance de la organización y de acuerdo a las políticas que se manejen dentro de la organización de quién va a ser el responsable, ¿no? Pues esto va a ser directamente por lo general de los propietarios, de los gerentes y pues demás actores que tienden a ser de manera independiente, pero directamente sobre cada uno de los que están como actores. Pues cómo identificar los riesgos empresariales. Pues inicialmente se debe tener la claridad de qué es el riesgo como tal y pues ya con las características de esto, la administración pues ya asumirá de manera integral si hace una fragmentación parcial eh, de cada uno de estos canales de donde se va a generar eh, dicho o cierto riesgo que se explicaba anteriormente. Pues la variedad de los riesgos pueden variar un poco, como valga la redundancia, pueden ser de altos y se van clasificando de acuerdo a la imagen que tenemos en este momento, dado de que pues se tiene pues una planificación, un seguimiento, pues una ejecución de las tareas, el cierre y pues nuevamente es el círculo que se va a generar dentro de cada proceso. Según la norma ISO 31000, pues acá bien cabe resaltar que son los eventos que pues incluyen al cambio de las circunstancias y pues el objeto de esta siempre eh, es generar, digamos que una lista en el cual pues la organización se ve sumida a tener riesgos que podrían
tener o aumentar o prevenir de manera gradual o inclusive retrasar el logro de los objetos, del objetivo, perdón, dado que un riesgo siempre va a tender a hacer una planificación y va a tener unos momentos de pausas o inclusive van a generar un cese de las actividades que se van a tener. Esto va a generar pues un retroceso sustancial en el alcance de los objetivos. El riesgo en la auditoría. Bueno, el riesgo en la auditoría pues van a tener varios momentos en el cual pues se genera la posibilidad de que el auditor pues de alguna manera va a dictaminar de manera errada pues los hechos que se han detectado pues pues las podría fácilmente pasar como faltas significativas y que se podrían posiblemente modificar eh, y esto va a generar una alteración en la entrega de informes, pues obviamente sustancialmente cambiando pues todo la cohesión y el énfasis de una auditoría que se tiene inicialmente. Los riesgos de auditoría pues son inherentes de control y de detección como se puede observar. Y es que el riesgo inherente, pues como se explicará más adelante, tiene que ver exclusivamente con las actividades económicas de un negocio de la empresa. Los riesgos de auditoría pueden ser inherentes de control y de detección. Bueno, los riesgos inherentes son los que tienen que ver exclusivamente con la actividad económica del negocio o de la empresa, independiente del sistema de control que se esté manejando en su momento. En el tema del de control, pues acá van a influir de manera importante pues los sistemas de control interno que se estén implementando dentro de la empresa eh, y que lleguen a ser insuficientes en un momento determinado para la aplicación de detección oportuna en las irregularidades que se presenten. Pues el riesgo de detección, pues este va muy ligado con lo que tiene que ver con los procedimientos de auditoría en cuanto tiene que ver con la existencia de errores en el procedimiento que se está realizando. Esto pues digamos que es como lo que se está manejando en estas tres diapositivas que pues ya se las acabé de demostrar de alguna manera. Y bueno, las responsabilidades que lleva la auditoría. Pues los procedimientos siempre van a ser una responsabilidad del grupo auditor, eh, pero que el riesgo de trabajarlo bien contribuye pues a debilitar eh, esos riesgos y aumentar pues el control para que tiendan a ser unos procedimientos pues adecuados de acuerdo a lo que la organización tiene planteado desde el principio. Digamos que eso ya fue todo lo que tiene que ver con el tema de riesgos dentro de la auditoría. Entonces, espero pues haya sido de la mayor claridad para ustedes. Muchas gracias.